Aquí lo que vamos a ver es pues, bueno, técnicas que estamos viendo también de esta misma mañana, que podríamos llamar hoy en día del siglo pasado y que muchos de los que estamos aquí hemos vivido de una manera muy directa, a las nuevas tecnologías, que es lo que vamos a presentar hoy, la secuenciación completa del genoma, como una primera línea de diagnóstico, y vamos a lanzar esta pregunta que pues, bueno, también en la sesión de ética esta mañana hemos visto pues, bueno, una serie de consideraciones que también se van a tocar hoy a lo largo de la mesa. Y la pregunta que queremos resolver básicamente es esta, ¿ha llegado este momento de poder utilizar esta técnica tan potente a nivel asistencial? Aquí, pues bueno, no voy a hacer spoiler porque ya lo han hecho antes en otras sesiones, pero realmente pues, esto lo hemos vivido muchos. O sea, cómo hemos pasado, pues, por ejemplo, cuando se implementó la RAI, cuando se implementó el exoma, que era una tecnología súper potente, que nos iba a generar un montón de problemas, que teníamos que tener cuidado, y así lo hicimos. O sea, realmente, pues bueno, lo aplicamos a nivel de investigación. Lo hemos visto esta mañana, las aplicaciones del genoma, muchas presentaciones del proyecto IMPACT, en el cual esta tecnología es súper potente. O sea, es una tecnología que nos va a aportar y nos está aportando grandes avances. Pero la situación, y un poco hilándolo con el hilo de la pregunta, es si ha llegado el momento de poder aplicarla a nivel clínico. Y aquí, pues bueno, hay una respuesta muy rápida y muy fácil, y la respuesta es sí. Obviamente, todos los que estamos aquí tenemos un perfil científico y cuando vemos una caja de Pandora como esta, pues ¿cómo no la vamos a abrir, ¿no? Entonces, pues es lo que hemos hecho nosotros, un poco es lo que estamos haciendo ahora, pero la cuestión es el cómo. O sea, aquí la situación que tenemos es, sabemos que para aplicar una tecnología muy útil a nivel de investigación, tenemos que establecerlo dentro de un marco que, pues bueno, nos lo marcan organismos europeos e internacionales como los criterios ACCE, que tenga una validez analítica, una validez clínica, una utilidad clínica y un entorno ético, que es lo que veremos a lo largo de la charla. Y para ello, bueno, para responder a esta pregunta, pues tenemos a los ponentes, que son los protagonistas de hoy. La doctora María Isidoro, del Hospital de Salamanca, del Hospital Universitario de Salamanca, es una referente en la parte de medicina de precisión, también en farmacogenética. Ana Esteve, del Hospital de Belviche, y Juan López Siles, que es el director de proyectos estratégicos de Health in Code. Bueno, vamos a hablar del genoma como primera línea de diagnóstico para ver si ha llegado el momento y, en concreto, nosotros compartiremos nuestra experiencia en el uso diagnóstico del genoma avanzando en la medicina personalizada de precisión. Estos son mis disclosures. Bueno, para entender la situación del genoma dentro del contexto de la medicina personalizada de precisión, nos centramos un poco en la ponencia del Senado, que en 2019 recoge las iniciativas y lanza una serie de recomendaciones y de conclusiones, entre ellas la cartera de servicios, la importancia de incorporar la medicina genómica a la cartera de servicios comunes. Para desarrollar esta cartera de servicios, el Ministerio ha generado un grupo asesor en el cual participamos y una serie de subgrupos de trabajo para la elaboración de los distintos catálogos. Ahí están los catálogos que se acaban de publicar recientemente y ahora estamos trabajando en los catálogos que restan de las distintas especialidades que no están incluidas. Para la incorporación de esta cartera y la implementación es fundamental las estructuras. Entonces, tenemos también la ponencia que indica que hay que aprovechar y optimizar los recursos existentes, tanto en el ámbito de la comunidad autónoma como en el ámbito general de la Administración. ¿Y dónde aplicamos toda esta cartera? Fundamentalmente dirigida al ámbito de la genómica. Y aquí es muy importante porque habla de valorar el desarrollo paulatino de los objetivos de secuenciación masiva, y esto ya nos va centrando en la importancia que tiene el genoma. Bien, para realizar la implementación es muy importante tener en cuenta todos estos aspectos, desde la cartera, los recursos, las infraestructuras y la tecnología. Esto nos proporcionará los biomarcadores y a partir de los biomarcadores los aplicaremos a la genómica. Esto es el esqueleto de los distintos planes estratégicos. Y tenemos que tener en cuenta en los distintos planes estratégicos la situación de nuestras comunidades autónomas. Yo voy a explicar un poco cómo está la situación de Castilla y León. En Castilla y León, en 2018, se generó la unidad de diagnóstico avanzado de enfermedades raras de Castilla y León. En 2022 se publicó el PIERCIL, que acabamos de recoger el lunes el premio de liderazgo reputacional en salud por Merco y la ODS. Y en 2024 vamos a publicar el Plan Estratégico de Medicina Personalizada de Precisión de Castilla y León, que está ya muy avanzado. Para entender el contexto de la aplicación que nosotros vamos a hablar del genoma en enfermedades raras, la unidad lleva 5 años trabajando, más de 5.000 pacientes,
con una media de edad, cuando empezó la unidad, de 11 años tenían los pacientes de media de edad y ahora ya estamos en 5 años. Tenemos que seguir disminuyendo esa media y, de hecho, ya más del 25% se diagnostican antes de los 2 años. Pero toda esta información es de la situación en la que disponíamos como última técnica de recurso el exoma completo hasta 2023. En ese momento fue cuando nosotros nos planteamos la posibilidad de avanzar, incluyendo el genoma dentro de la cartera de servicios. ¿Qué nos planteamos? Pues hablar con asistencia sanitaria, transmitirles el problema. Eran muy conscientes del problema, pero el tema era el económico. Lógicamente, por encima de 1 millón de euros, todos son problemas. Yo intento transmitir aquí la circunstancia real a la que nos enfrentamos en el ámbito público, para compartir un poco pues, problemas que tenemos todos, ¿no? Nos costó, pero al final salió un concurso público, se incluyó la cartera de servicios del SACIL y, por lo que nos comentó Illumina, es el primer equipo adquirido con fondos exclusivamente asistenciales para aplicación exclusivamente asistencial. En ese sentido, pues a pesar de que nos costó bastante, bueno, pues ya podemos trabajar con él en nuestro hospital. Bien. Y una vez que tenemos el equipo, ¿cuáles son las indicaciones? Pues nos enfrentamos inicialmente al análisis genómico. Primero nos enfrentamos, como en todos los laboratorios, a las técnicas convencionales de las que disponemos. Luego tenemos el recurso del exoma completo y el exoma completo de trío. Luego, la estructura que tenemos nosotros en el laboratorio de análisis es un primer análisis estudio preliminar, un segundo análisis que es un análisis ya completo. Si este es negativo, pasamos a los reanálisis y distintos ciclos de reanálisis en función de lo que necesitamos de los pacientes. Entonces, cuando al menos ya tienen un reanálisis y son negativos, entramos en el genoma de trío. La cuestión es que esas son las indicaciones generales que tenemos para hacer el genoma de trío. Como comento, generales, pero ahora nos tenemos que centrar en lo que realmente nos planteamos con este genoma, y es si hay circunstancias en las cuales podemos optar con esto a primera elección. Vale. Y lo que nos hemos dado cuenta, esto es transmitir la experiencia de cómo está evolucionando la clínica y en connivencia con en nuestro caso, pues con los pediatras o con los especialistas y la información del laboratorio. Entonces ya nos encontramos situaciones en las cuales de facto acaba siendo de primera elección el estudio del genoma. ¿Cuáles son? En nuestra experiencia, pues pacientes con indicación urgente. Esto es muy importante porque puede ser urgente por la gravedad que ponga en peligro la vida del paciente o porque necesitemos tener un diagnóstico lo antes posible para poder, con este diagnóstico, implementar un tratamiento que evite secuelas. En esta circunstancia que nos ocurre, que como el genoma es más corto el tiempo de realización en el laboratorio, evitamos tiempo que realizaríamos en exoma y, sobre todo, si luego el exoma nos sale negativo, es más tiempo que se acumularía. Entonces, en estos casos es en los que nosotros hemos pasado a genoma en primera línea. Otro caso son enfermedades que están muy orientadas hacia genes que tienen muchas variantes de splicing patogénicas. Entonces, empezar por el genoma nos puede permitir profundizar en esas variantes intrónicas. Tenemos indicaciones también relacionadas con el rendimiento diagnóstico del exoma según del genoma. Bueno, valoramos el rendimiento diagnóstico del exoma según la especialidad. Entonces, especialidades que tienen mucho rendimiento diagnóstico porque la orientación clínica es muy buena y nosotros tenemos una tasa diagnóstica muy elevada, merece la pena hacer el exoma antes. Pero aquellas en las que eso no se produce así, la complejidad es muy grande, en esos casos es donde nos tenemos nosotros que plantear pasar directamente a genoma. Otra cuestión también que nos planteamos es la organización logística del laboratorio. El genoma tiene menos tiempo de técnico en el laboratorio, pero requiere más tiempo de análisis. Y el tema económico, dependiendo del volumen que tengamos, etc. Entonces, balanceando estos tres aspectos en el laboratorio, puede llevarnos a decidir utilizar el genoma en primera línea. Luego tenemos otra circunstancia que no es si elegimos el genoma como primera línea diagnóstica, sino que ya tiene estudios previos y tenemos que decidir si pasamos al exoma o pasamos al genoma. En ese caso, si las enfermedades están orientadas a genes en los que ya se les ha hecho paneles
y no se ha encontrado, pero se mantiene esa orientación hacia esos genes, es muy importante buscar variantes no exónicas en esos genes. Entonces, eso sería otra indicación frente al exoma. Y luego, enfermedades recesivas en los que estudios anteriores solo hemos identificado una variante, esto nos permitiría buscar una segunda variante que no hayamos encontrado previamente. Bien, el estudio de genoma nosotros lo realizamos, como hemos dicho, con el NovaSeq 6000. En análisis, nosotros siempre en trío como mínimo, tecnología de Illumina con la versión 38, y el análisis lo realizamos con EMITGene y utilizando inteligencia artificial. Ahora vamos a ver las limitaciones que nos encontramos cuando estamos ya trabajando. Bueno, trabajando y antes de trabajar. Las que hemos comentado, la adquisición del equipo. Limitaciones económicas porque el precio es caro. Logísticas, en nuestro caso eso no se ha producido porque era claro, éramos la unidad de referencia. Pero todos sabemos en qué laboratorio se coloca el equipo, a qué especialidad pertenece, etcétera, y luego el objetivo, si se comparte con investigación, si depende del instituto, si no. Todo esto son problemas que hay que definir al principio cuando estamos trabajando con ello. Otras limitaciones están relacionadas con los recursos humanos. Necesitamos técnicos cualificados, facultativos especializados, necesitamos que esa especialización sea en competencias de genética, bioinformática, etcétera, con lo cual es fundamental los nuevos perfiles y las nuevas especialidades. Tenemos la generación de información. Ahí es muy importante el almacenamiento. Claro, con el exoma teníamos 100.000 variantes por ahí por paciente, aquí estamos con millones, etcétera. Tenemos que disponer de espacios de almacenamiento, necesitamos plataformas informáticas fiables y es muy importante los requisitos legales de acceso. Estos datos se suben a la nube, tienen que estar protegidos, está la seguridad y encima en Castilla y León tenemos todavía muchas más restricciones en este sentido hasta que no se cumplen todos los formatos legales. Y luego toda la tecnología de ciencia de datos que también necesitamos. Y ahora vamos con el nudo importante, que son las nuevas variantes de significado incierto. Es verdad que son regiones poco conocidas y no tenemos bibliografía. Esto es uno de los motivos que en muchos foros se indica como que puede ser negativo de cara a la implementación del genoma. En nuestra experiencia no es así, no tiene que ser un motivo para no implementar el genoma, pero sí que es verdad que necesitamos herramientas para solventarlas. Y aquí tenemos dos aliados fundamentales. Uno es la inteligencia artificial y el otro son los estudios funcionales. ¿Qué ocurre? Que eso requiere tecnología y más tiempo. Entonces, nos enfrentamos a una situación en la cual necesitamos muchos recursos y mucho tiempo de dedicación para cada paciente. Pero merece la pena porque la eficiencia diagnóstica sí que acaba siendo alta. Entonces, pero esto tenemos que saberlo a la hora de trabajar, lógicamente. ¿Qué estudios funcionales realizamos? Pues podemos hacerlo, dependiendo de la muestra, en células del paciente, células del paciente, linfocitos, fibroblastos, en líneas celulares en las cuales nosotros generamos la mutación. Análisis podemos hacer lo que consideremos biomarcadores, enzimáticos, expresión, estudios de fosforilación y técnicas a aplicar. RNA-seq, Western, espectrometría, cualquiera de estas técnicas, incluidas aplicaciones a proteómica, metabolómica, etc. Bueno, pues esto ya nos da una idea de lo que se nos complica. Entonces, ya hemos visto que tenemos el genoma de trío y ya hemos identificado una o dos variantes responsables que nosotros consideramos potencialmente responsables. Lo primero, nosotros siempre confirmamos por Sanger por dos motivos. Uno, para evitarnos artefactos, entrar en un estudio funcional con algo que no sabes que realmente es una variante no tiene mucho sentido. Y dos, la trazabilidad. Es fundamental aplicar la calidad en este tema, gestión de calidad. Y la trazabilidad nosotros la hacemos desde la muestra, desde la sangre, de nuevo. No lo confirmamos con el DNA con el que hicimos el genoma, sino desde la sangre. Y con todo esto empezamos estudio funcional en los casos en los que se requiera, claro. Bueno, pues todo este escenario tan complejo, en nuestro caso, nos ha llevado a la siguiente situación. Hemos analizado ya 112 pacientes correspondientes a 38 familias, de las cuales hemos identificado ya 20 variantes asociadas a enfermedad. ¿El tiempo hasta el diagnóstico? Pues aquí sí que nos encontramos desolados, porque hasta varias generaciones de pacientes vienen porque efectivamente no ha habido otras técnicas.
¿Cuál es la clave de la eficiencia diagnóstica en nuestra experiencia? La colaboración entre el laboratorio y los clínicos. Estamos constantemente, identificamos una variante, hablamos con los clínicos, se modifica, trabajamos siempre en conjunto. Hemos traído al Congreso 2 ejemplos que no me voy a detener porque están en los pósters, pero lo que sí quiero hacer hincapié en que reflejan la importancia de estos aliados que he comentado previamente. El caso clínico 1 lo que refleja son 3 generaciones de enfermos con fenotipo marfanoide. Hemos estudiado 2 afectos y 2 sanos en genoma. Hemos identificado una variante de splicing de la que no había ningún tipo de información. Hacemos estudio funcional con cultivo celular del paciente y se confirma la enfermedad. Esto es un reflejo de la ayuda del estudio funcional. El segundo caso clínico es para poner de manifiesto la inteligencia artificial. En este caso es un paciente de 3 años con encefalopatía tetraparética hipotónica, alteración de la migración neuronal, lisencefalia, y gracias a la inteligencia artificial identificamos una variante en homocigosis que nos define, al final, nos confirma un diagnóstico de displasia cortical compleja con malformaciones cerebrales tipo 12. Aparte de estos ejemplos, aquí vemos otros ejemplos de enfermedades diagnosticadas ya en nuestro área. Sobre todo aquí he traído las que tienen una incidencia más, unas enfermedades ultra raras. Otras aplicaciones del genoma, cardiología de precisión, somos CESUR de cardiopatías familiares y estamos colaborando ahora mismo con Health in Code para ver la eficiencia diagnóstica del genoma en el ámbito de la cardiología. En la farmacogenómica es muy importante el tema de las variantes estructurales complejas. Como auditora de ENAC es una de las prioridades que hay que dar en el momento de hacer la validación de esta técnica para el uso en farmacogenómica, y también trabajamos en IMPACT desde el paquete 5 para poder valorar los requisitos necesarios en bioinformática para la farmacogenómica. Y luego, sin duda, oncopatología de precisión, el ámbito del cáncer, que no es de esta charla, pero de mi caso, pero que tanto para diagnóstico como para respuesta a tratamiento tiene una gran utilidad. ¿Cómo podemos implementarlo? Pues vamos a lo práctico. Fondos propios con la comunidad autónoma, como en nuestro caso, fondos de las estrategias nacionales, que ahora contaré, y fondos europeos directos. Las estrategias nacionales tienen los fondos indirectos, pero podemos ir a Europa a convocatorias para obtener fondos directos. Dentro de esta estrategia distinguimos la de ciencia e innovación IMPACT, que ya se ha visto en otras charlas. Sabemos que en el ámbito de medicina genómica hay disponibles varios nodos para estos estudios de genoma. La estrategia del Ministerio de Sanidad se realiza a través del Consejo Interterritorial. Y aquí es muy importante porque estemos todos, y si no lo conocemos en nuestro entorno, pues preguntarlo. El Plan 5P liberó unos presupuestos para aplicar desde 2023 al 2025. Incluía 5 medidas, entre las cuales destacan la implementación tecnológica y la implementación en salud digital, que esto nos viene muy bien para equipos o para la otra parte de informática. Y además incluía personal, cosa que en las nuevas financiaciones no, pero bueno. Luego tenemos PERTE de salud de vanguardia, otras líneas que son convocatorias, compra pública, CEDETI. Yo esto lo traigo aquí para que veamos todas opciones que puedan ser interesantes. Y lo que nos interesa, financiación inminente. Pues igual que el año pasado se liberaron en el 22 los fondos del 5P, ahora se liberan fondos europeos para enfermedades raras y ELA, para infraestructura, para salud digital y para soporte. Entonces es interesante hablar con nuestras comunidades autónomas a ver cómo ese dinero se va a gestionar, etcétera. Y por último ya las conclusiones. En nuestra opinión y desde nuestra experiencia, para tener una buena eficiencia diagnóstica es fundamental. Colaboración clínica y de laboratorio, ya lo he comentado y no me canso de decirlo porque para nosotros es la clave. Valorar bien las indicaciones. A priori nos parece que hay unas indicaciones generales, pero la clínica nos sorprende con una demanda de primera línea, etcétera. Las competencias del equipo de interpretación es fundamental. El equipo que interpreta las variantes es fundamental que tenga competencias, que esté bien formado, y es otra de las piezas clave. Disponer de plataformas bioinformáticas fiables, hacer confirmaciones, tener sistemas de calidad que le den a los clínicos resultados fiables. Y luego lo que he comentado, los grandes aliados, la inteligencia artificial y los estudios funcionales. Bueno, y nada más. Muchísimas gracias.
Bueno, os presento ahora a Juan López Siles. Él es el director de proyectos estratégicos de Health in Code y nos va a contar la experiencia y nuevos retos para el estudio, para la implementación del genoma clínico, poniendo como ejemplo pues, bueno, lo que él ha realizado y su equipo en Health in Code. Llevamos escuchando hablar de genoma, yo creo recordar que más de 10 años. Y cada año que recuerdo ha ido en incremento. Un ejemplo fantástico es este congreso. Tenemos unas charlas magníficas sobre genoma. Hace alrededor de 2 años y medio, en Health in Code, pensamos que el genoma era el camino que teníamos que seguir. Y lo que queremos hacer hoy es contaros un poco cuál ha sido ese camino, qué experiencia hemos ido acumulando en este trayecto. Si consigo pasar la diapositiva, perfecto. La primera pregunta que nos hicimos fue, ¿el genoma para qué? ¿Para qué queremos estudiar genoma? ¿Qué clase de genoma queremos hacer? Tenemos la medicina de precisión personalizada, de la cual ha hablado la doctora Isidoro. Esta tarde hay unas charlas muy buenas acerca de, sobre todo, las UCIs pediátricas y neonatales, el uso del genoma, como ha demostrado en proyectos de Israel, de Reino Unido, Estados Unidos. Ha demostrado la eficacia, cómo acorta el tiempo del paciente pediátrico en UCI, cómo incluso cambia el tratamiento. Es algo que además queremos desde Health in Code llevar para el año que viene, empezar a trabajarlo. Luego tenemos la medicina de las 5P, la personalizada, de precisión, poblacional, participativa, preventiva, que es algo que también entrará dentro de unos años, pero no nos lo planteamos ese reto en principio. Tenemos las enfermedades mendelianas con modificadores que se pueden abordar mediante paneles, por ejemplo, en cardiología. Pero también es cierto que ese planteamiento que teníamos antes con los paneles de captura y los exomas, vamos a encontrar el mismo dilema. Utilizamos el genoma como paneles virtuales para este tipo de enfermedades y ir aumentando el conocimiento. Según aumenta el conocimiento, podamos incrementar paneles génicos, regiones génicas, intergénicas, etc. Y luego está el concepto más clásico de para qué hasta ahora hemos estado utilizando el genoma. Para exomas negativos, en donde a lo mejor encontramos una variante recesiva patogénica y buscamos efectivamente una intrónica profunda que pueda justificarnos. Nosotros nos centramos en el fenotipo complejo como el argumento para elaborar el genoma clínico como primera línea de diagnóstico, porque los casos Odisea, la doctora Isidoro ha comentado varias generaciones, efectivamente puede tardar muchísimos años en encontrar la respuesta. Tenemos que los casos Odisea, pues ya lo sabéis, un cariotipo, al cabo de los meses realizas el CHRI, luego decides que al ser negativo vamos a estudiar un exoma que puede ser un panel génico, puede ser luego un exoma clínico, el exoma completo, y cuando todo eso es negativo decimos, bueno, a esta familia vamos a hacerle un estudio de genoma. Nosotros pensamos que podíamos saltarnos ya este camino. Acortar el tiempo. ¿Cuál es el impacto de todo esto? Estamos hablando de que en 4, 6, 8 semanas podemos tener un resultado que, si bien es verdad que hace 4 o 5 años el coste era altísimo, hoy en día ese coste ha disminuido drásticamente. ¿Y qué aporta el estudio de genoma? Aquí os pongo sobre encefalopatías, pero estos datos son generales, se pueden aplicar a otros grupos en donde diferentes cohortes en donde no hemos encontrado ningún resultado positivo, se someten al estudio del genoma. ¿Y qué es lo que encontramos? Pues encontramos que hay un porcentaje que nos va a dar positivo y en donde vamos a encontrar que, por un lado, se nos hubiese escapado algo de la parte codificante de exoma, bien por problemas de cobertura, bien por el pipeline, por diferentes causas.
Y luego tenemos las variantes sintrónicas, que es la piedra de toque, desde luego, del genoma. Me gustaría también comentar que en el caso de los negativos, el análisis de trío, además, nos permite algo fundamental, que es disminuir el número de variantes de significado clínico incierto. Parece que estamos, en este caso 18,8, frente a un 30%, pero si pensamos que estamos hablando de en torno a 5 millones de variantes, el número de variantes que nos quitamos del medio es realmente elevado. Pero ¿cómo manejamos este número de variantes? 5 millones de variantes no la podemos manejar con tablas de Excel. Se necesita efectivamente un soporte, una plataforma informática que te permita manejarla. Y aquí empezó la primera de las decisiones más importantes. ¿Qué plataforma utilizar? Probamos muchas. Y al final decidimos que Medgene nos ofrecía lo que estábamos buscando para un genoma clínico destinado a uso diagnóstico. Bueno, ya teníamos lo primero. Luego decimos, vale, ya que hemos decidido esto, vamos a buscar la manera de hacer esa implementación del genoma en la compañía. Teníamos que pasar una fase de validación técnica, una fase de validación clínica, que nos iba a permitir encontrar cuáles las limitaciones principales con las que nos íbamos a encontrar. Y una tercera parte, quizás la más complicada, que es qué hacemos con las variantes de significado clínico incierto, cómo las priorizamos y cómo las clasificamos. ¿Las metemos en informe, no las metemos? En la validación seguimos pues, la ruta habitual de este tipo de validaciones. Primero, ¿qué tipo de muestra vamos a utilizar? Vamos a optimizar al máximo la secuenciación. Vamos a elegir, como hemos comentado aquí antes, el Medgene, el pipeline para el calling, la anotación, etc. Y vamos a seleccionar qué controles vamos a utilizar para esa validación. En este proceso vamos a buscar la reproducibilidad, la sensibilidad, etc. Y sobre todo queremos utilizar esos controles positivos no solamente para las variantes singles o los indels pequeños. Tenemos que buscar dentro del genoma validaciones de todo tipo de alteraciones moleculares. Por último, un plan de calidad continuado en el tiempo en el que nos permita mantener esta calidad. En cuanto a la validación técnica, utilizamos muestras de HapMap, muy bien conocidas por nosotros, utilizadas en las validaciones de Exoma, y que nos dio la primera idea, estamos hablando prácticamente de hace año y medio, cuando entonces el genoma se hacía prácticamente a una profundidad media de 20 por. Nosotros decidimos que había que hacerlo entre 30 y 40%, entre 30 y 40 por, que nos iba a permitir disminuir drásticamente el número de falsos positivos y de falsos positivos negativos en indels, en las variantes single, etc. Por lo tanto, ya teníamos uno de los primeros datos más importantes. Nosotros vamos a ofrecer un genoma que nos esté dando una cobertura media, como mínimo de 30 y, si es posible, llegar a 40. Luego estaba la validación técnica. Como habíamos comentado, no solamente vamos a meter las variaciones singles, también vamos a meter variaciones estructurales complejas, vamos a meter estudios de mitocondrial hechos por otros métodos, para buscar ahí cuál es nuestra limitación de heteroplasmia, disomías uniparentales, expansiones, por supuesto regiones no codificantes y pseudogenes, regiones complicadas con altos niveles de GC. Y todo esto lo vamos a meter en la coctelera de la plataforma para ver o para intentar conseguir a través de un algoritmo diseñado por nosotros el encontrar rápidamente, de una manera rápida y eficaz, la variante causal. Con esto diseñamos el algoritmo del genoma clínico a través de una serie de capas.
A la primera capa, más superficial, la llamamos Fast Genome, y es una capa en donde lo que tenemos es variantes que nos va a ofrecer la plataforma, basados fundamentalmente en una altísima especificidad al fenotipo y ofrecidas sobre todo por la inteligencia artificial. En caso negativo, iríamos a la segunda capa, la Basic Genome, en donde ya estamos utilizando aquí una herramienta fenotípica de Medellín y aquí evaluamos también impactos medios de esas variantes. La intención es que con estas dos capas, cualquier de las muestras de validación aparezcan ahí y no tengamos que irnos a la tercera, que es el Deep Genome, porque el Deep Genome contiene variantes que en el filtrado van a ser de muy bajo impacto y de muy dificultosa interpretación. Y es una capa que va a quedar más reflejada a nivel de investigación. Por último, tenemos una capa independiente para el accionable y los portadores de variantes de riesgo. Bien, vamos a verla, cada una de ellas en un poco más detalle. En el caso del Fast Genome, tenemos secuencialmente una serie de presets, de filtros, en donde vamos a observar diferentes tipos moleculares de variantes. Primero comenzamos con el genoma completo. Bueno, vamos a ver que nos ofrece algún tipo de alteración estructural grosera. Luego vamos a buscar en el filtro de aquellas variantes que tengan una patogenicidad conocida asociada al fenotipo. Luego tenemos otro filtro en el que vamos a trabajar las variantes candidatas más probables en sus versiones de dominante, componente heterocigoto, homocigoto y ligadas al X. Tenemos los CNVs asociados a fenotipos, las expansiones asociadas a fenotipos. Esa es la primera capa. Esta gráfica que os enseño no es cuantitativa, lo que trata es de dar una idea de cómo trabajan esos filtros. Entonces tenemos que la inteligencia artificial está muy elevada, es muy usada en esta capa. Tenemos que la mayoría de las variantes que vamos a encontrar aquí tienen una patogenicidad reconocida, están muy asociadas al fenotipo, por lo tanto, vamos a tener muchas variantes aquí codificantes y están asociadas a la herencia. La siguiente capa, la del BASIC, volvemos a tener un estudio secuencial en el que tenemos las candidatas, aquí tenemos, como comentaba, variantes con un impacto más moderado, de nuevo dominantes, componente heterocigoto, etcétera, CNVs, STRs y DNA mitocondrial. Y los filtrados, en este caso, podéis ver que van disminuyendo la cantidad de variantes patogénicas que nos van a salir, están menos asociadas al fenotipo, empiezan a aparecer más variantes intrónicas. Todavía la herencia sigue siendo muy importante dentro de lo que es el filtrado. Y el Deep Genome es la última capa en la que vamos a encontrar modificadores, variantes de bajo impacto. Aquí nos van a aparecer aquellas variantes que estén asociadas a genes de significado clínico incierto, a las GUS, y que trabaja con muchísima inteligencia artificial, pero vamos a encontrar muy pocos datos de patogenicidad en esas variantes. El fenotipo posiblemente esté muy poco relacionado porque no hay información sobre ellas, etc. Os pongo la accionable de ACMG como contraste. Fijaros que aquí hay muy poca inteligencia artificial. Vamos a encontrar variantes muy claramente patogénicas, obviamente sin estar relacionada con el fenotipo. Muchas de ellas la proporción va a ser muy elevada en codificantes, etc. Por lo tanto, lo que tenemos, os lo pongo para que podáis más o menos contrastarlo visualmente, cada una de esas capas, qué es lo que significa. Significa que conforme vamos ahondando en ellas, lo que vamos obteniendo es cada vez menos variantes patogénicas, cada vez hay menos evidencia de esas variantes, cada vez hay menos información en las bases de datos
Y lo que tenemos es más variantes de significado clínico incierto, por lo tanto, una mayor incertidumbre a la hora de realizar el informe. Bien, pues tras validar todas esas muestras que habíamos comentado anteriormente, sacamos las limitaciones. Aquí nos basamos un poco en las best practices que han salido para Genoma, en donde, si bien las SNVs, los INDEL y tal van con una variación técnica, para alteraciones más complejas indicamos cuáles son las que podemos ver, como por ejemplo la atrofia muscular espinal, como por ejemplo los SCAS, la Friedreich, grados de heteroplasmia mitocondrial, algunas en las que sabemos que tenemos problemas, como el X frágil o para la demencia frontotemporal, y tenemos una serie de genes que sabemos que no podemos utilizar en el GIN, no podemos utilizar nuestra rutina diagnóstica para poderla estudiar, y por tanto en un paciente en el que tengamos que mirar, por ejemplo, una hiperplasia suprarrenal congénita, tendremos que hacer de otra manera en lo que es el CYP21A2. Conocemos cuáles son nuestras limitaciones en este sentido. Y luego tenemos la otra piedra de toque que hablábamos. ¿Qué hacemos con las BUS? Podéis ver cómo en el genoma la proporción que tenemos de variantes intrónicas es enorme cuando lo comparas con la información que tenemos en ClinVar, que se basa fundamentalmente en codificantes con muy poca información en intrónicas, en regiones promotoras, etc. Por lo tanto, tenemos que seguir los criterios de ACMG y los criterios de best practice que están saliendo para regiones intrónicas para consensuar qué queremos informar en ese report del caso. Para ello, nosotros lo que hemos decidido es dividir en 3 tablas qué tipo de variantes vamos a informar. De manera que tenemos en una tabla 1, vamos a informar variantes patogénicas dominantes, recesivas que sean patogénicas, probablemente patogénicas, y vamos a informar de BUS de alto impacto. En una tabla 2 vamos a informar BUS que son de alto impacto, pero que no tienen una concordancia completa con la herencia, con el fenotipo, o BUS de medio impacto, pero que sí están muy relacionadas con el fenotipo o comparten la herencia claramente. Y nos queda una tercera tabla en donde vamos a incluir variantes que estén en esos genes de significado clínico incierto, pero que cumplen criterios de BUS de alto impacto, o vamos a incluir variantes de significado incierto de bajo impacto, pero que sí que están relacionadas con el fenotipo. Claro, esto lo que implica es, ¿y qué decidimos que es una variante de alto impacto, de medio impacto o de bajo impacto? Y aquí es donde se reúne todo el equipo y, utilizando la bibliografía disponible, pues se decide que una BUS de alto impacto va a ser aquella que tenga pues, una probabilidad de pérdida de función o de intolerancia a la pérdida de función superior a 0,9. Decidimos que aquellas que tengan un splice AA superior a 0,2, pero que además esté presente en Green Database o en MathScan, haya más predictores de este tipo. Las BUS de medio impacto las vamos a considerar, sobre todo en las intrónicas, con un splice AI mucho más elevado, de 0,5 en adelante, y las de bajo impacto pues van a ser aquellas que la encontremos en genes de significado clínico incierto que tengan frecuencia privativa, que tengan algún tipo también de alteración o de probabilidad de pérdida de función. Resumiendo, desde Health in Code pensamos que el genoma, en determinados casos concretos, complejos, elimina el tiempo de una manera drástica, el tiempo de diagnóstico de una manera drástica, la ansiedad de esa familia, incluso del clínico. Y os pongo el euro en la posición contraria a donde siempre lo hemos visto, porque siempre lo hemos visto al otro lado, en la parte más elevada, pero cada día nos cuesta menos hacer secuenciación de genomas y
creo que es algo a tener en cuenta en este tipo de casos. Nada más, esto es el trabajo de un equipo de personas enorme, en donde está implicado Wet Lab, está implicado bioinformática, hemos trabajado farmacogenética y sobre todo también el equipo de genética que ha estado no solamente en todos los temas de validación, sino también en todo ese desarrollo de capas en el algoritmo que hemos creado. Muchas gracias. Para finalizar, la doctora Ana Esteve, del Hospital de Belviche, nos va a ilustrar con algunos casos prácticos y reales del uso de la utilidad clínica del genoma. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias a todos, siendo consciente de la hora, y gracias a G5 por la confianza. Y nada, os voy a mostrar rápidamente, prometo ser breve, dos casos que en esta validación, ¿no?, que hemos ido haciendo, hemos podido en un caso resolver el diagnóstico molecular de una familia y en el otro haciendo esta validación técnica del genoma de estas técnicas convencionales usadas hasta ahora. Pues como ya hemos escuchado en las charlas previas, las aplicaciones del genoma son múltiples. Aquí os pongo un poquito un resumen y nada, para centrarme en los dos casos que voy a presentar, me centraré en la identificación de variantes estructurales, en este caso no codificantes, y en la validación, como os decía, de las técnicas de diagnóstico molecular convencionales. No sé si... Disculpad. Vale. Pues el primer caso clínico nos sirvió, como comentaba, para identificar las variantes no codificantes. En este caso tenemos una paciente de sexo femenino de 25 años y como antecedentes personales refiere una hipoacusia bilateral neurosensorial a los 2 años, era portadora de audífonos y una retinosis pigmentaria que, como ya se ha comentado en charlas anteriores, es esta pérdida visual de los fotorreceptores que normalmente inicia con la pérdida de los bastones y progresa a la pérdida de los conos a los 17 años. Cuando se le interroga por sus antecedentes familiares, refiere un hermano de ahora 28 años, pero que también había tenido una pérdida auditiva neurosensorial a los 3 años y un diagnóstico de retinosis pigmentaria posterior al de la hermana a los 18 años. Niegan consanguinidad familiar y no hay otro antecedente familiar relevante. Entonces, como algunos ya habréis sospechado, hay una alta sospecha de síndrome de Usher. Para los que no conozcáis este síndrome, es una enfermedad hereditaria que causa con hipoacusia neurosensorial y retinosis pigmentaria y es la primera causa de sordoceguera a nivel mundial. En función del gen alterado puede dar un tipo u otro de síndrome de Usher. Es una enfermedad altamente heterogénea tanto a nivel clínico como genético y el hecho de saber qué gen nos está causando la enfermedad nos permite asesorar a la familia. Es de herencia autosómica recesiva, por lo que se necesitan 2 alteraciones en trans en uno de estos genes para que se desarrolle la enfermedad. Nosotros en el hospital, en casos con distrofias hereditarias de retina, normalmente usamos un exoma con panel dirigido virtual, donde se estudian los 281 genes asociados a distrofias de retina y alguno más de diagnóstico diferencial, y cuando se hizo este exoma se detectó una variante patogénica en heterocigosis en el gen UIS2A. Como os he dicho anteriormente, es una herencia recesiva y por lo tanto se necesita de una segunda alteración para tener un diagnóstico concluyente. Con la aplicación del genoma completo y gracias a Health pudimos identificar una variante intrónica profunda no descrita hasta el momento que estaba en baja frecuencia y con predictores in silico de patogenicidad, y antes de poder confirmar que realmente estaban en trans ya teníamos estas 2 variantes que nos podrían cuadrar con el diagnóstico clínico y efectivamente cuando se hizo la segregación tanto a progenitores como al hermano afecto se pudo comprobar que estas 2 alteraciones estaban en trans y nos confirmaban este diagnóstico molecular. Esto es muy importante de cara al asesoramiento genético a otros familiares. Como muchos sabréis, la frecuencia de portadores en población general y en concreto en nuestra población del gen UIS2A es alrededor de 1 de cada 73 individuos. Por lo tanto, las repercusiones que esto tiene a nivel reproductivo y a nivel de otros familiares.
Como os decía, ¿no? El asesoramiento genético reproductivo, nuestra paciente índice nos dijo que tenía un deseo gestacional a corto plazo y la posibilidad de optar a ensayos clínicos y o futuras terapias, ¿no? Como ya hemos visto en otras charlas durante el día de hoy, el uso de estos oligonucleótidos antisentidos, el hecho de saber la variante en concreto nos abre puertas a estas terapias que ya se están desarrollando. Y bueno, ya un poquito así más en general, justamente las distrofias hereditarias de la retina, un 40% de los pacientes que hacen un diagnóstico molecular, o sea, un 40% de los pacientes que hacen un estudio genético no tienen un diagnóstico molecular, ya sea por problemas técnicos de secuenciación. Hay muchos genes causantes de estas enfermedades que tienen regiones ricas en las islas CG o son de alta homología, como os puede sonar el gen RPGR, ¿no? Que tiene esta región, el ORF15. Y además, entre el 10-20% de los pacientes tienen un poquito este diagnóstico molecular incompleto, como nos pasaba con nuestra paciente, ¿no? Que hay una sospecha clínica clara, pero solo identificamos una alteración en el gen y sospechamos que esta segunda debe ser una zona o bien no codificante o una intrónica profunda. Y ya centrándonos en el segundo caso, el uso del genoma en este caso nos sirvió para validar las técnicas de diagnóstico convencionales y en este caso teníamos un paciente de 32 años el cual como antecedentes personales tenía una ataxia de Friedreich que le diagnosticaron a los 20 años por una inestabilidad de la marcha. Nos dijo que su mujer en ese momento estaba embarazada y que él ya se había hecho un estudio genético en 2012 donde asumían una expansión bialélica del gen FXN, que es la causa más común, ¿no?, de esta enfermedad. Cuando se le interrogó por antecedentes familiares, nos comentó que sus padres eran sanos, que no había consanguinidad, pero que nunca se habían estudiado y que su hermana estaba embarazada también y que no había sido estudiada. Los que no conozcáis la ataxia de Friedreich, es una enfermedad progresiva que afecta principalmente el cerebelo, ¿no?, el sistema nervioso, es de herencia también autosómica recesiva y otra vez la frecuencia de portadores es de 1 en 70. En situación normal, tenemos en el intrón 1 del gen de la frataxina un triplete, una repetición del triplete que va entre 5 a 65 y nos da una cantidad normal de la frataxina. Cuando hay una expansión patológica de este número del triplete GAA en el intrón 1 del gen de la frataxina, se inhibe la producción de frataxina y aparecen los síntomas de la enfermedad. En el 96% de los casos se debe a una expansión bialélica en este gen, pero en un 4% de los casos se debe a una expansión combinada con una variante puntual, ya sea una variante puntual intragénica o una deleción intragénica, que es aún más raro. Entonces, cuando ya resolvimos el embarazo que tenía en curso este paciente estudiando a su pareja y descartando que fuera portadora de la enfermedad, se siguió con el asesoramiento ofreciendo, ¿no?, el estudio tanto de progenitores como de otros familiares que podrían estar a riesgo dada la alta frecuencia poblacional de portadores. Y cuando hicimos el estudio del padre nos dio pues, un alelo, ¿no?, que correspondía al número de copias dentro del rango de normalidad y el expandido. Y cuando hicimos a su madre, obteníamos también un alelo que estaba dentro del rango de la normalidad, pero no observábamos esta expansión esperada que nos confirmaría, ¿no?, el diagnóstico en el paciente. Aquí nos planteamos, ¿no?, si había un caso de donación de óvulos, si a lo mejor era una adopción o si realmente nos estábamos perdiendo algo más. Entonces se volvió a hacer el estudio del caso índice y aunque en uno de los alelos sí que veíamos la expansión, en el otro, donde veíamos la sospecha de esta expansión, no acabábamos de verla. Entonces ya como dato informativo hicimos el estudio también a la hermana porque tenía este embarazo en curso y ella no era portadora de la enfermedad. Y como no sospechábamos una alteración puntual, ya que observábamos el número en el rango normal del triplete, se hizo una MLPA y se vio que realmente tanto el caso índice como la madre eran portadores de una deleción intragénica de los exones 1 y 2 del gen de la frataxina, lo que
concluyó que el paciente no era portador tanto de una expansión patológica como de esta delección, que confirmaba el diagnóstico. Cosa que hubiera pasado por alto si hubiéramos hecho asesoramiento genético a otros familiares y hubiéramos ofrecido únicamente el estudio de expansiones. Perdonad, que esto va un poco lento. Y bueno, en cuanto a la aplicación del genoma en este caso, nos sirvió para confirmar el resultado. Gracias al genoma también pudimos ver esta delección, pero además nos permitió delimitar los puntos de corte de esta delección y ver que realmente también incluía otros genes adyacentes al gen de la frataxina y que en este caso no están asociados a ninguna enfermedad en OMIM, pero que en otros casos podría ser, ¿no?, que tuvieran una relevancia para el paciente y el posterior asesoramiento de la familia. Y bueno, ya para acabar, la secuenciación del genoma en el ámbito hospitalario y más en el ámbito hospitalario público, que es en el que nosotros nos encontramos, donde los recursos son limitados, y así yo creo que puede ser una buena herramienta para casos como el primero, ¿no?, en casos con una alta sospecha clínica, donde podamos resolver el diagnóstico molecular gracias a la aplicación del genoma, o para la confirmación y precisión del diagnóstico molecular con técnicas convencionales y poder así ofrecer una alta precisión en el diagnóstico. Y nada más, simplemente agradecer a mi equipo de genética del Hospital de Belviche, al grupo Chigenix, que somos todo el grupo público hospitalario, y el CatSalut, que muchos de vosotros también estáis aquí hoy. Gracias por vuestra atención. Bueno, pues muchas gracias, Ana, por la presentación. Y bueno, lo que podemos hacer ahora es utilizar un poquito de tiempo que nos han dado extra por el retraso que ha habido en la ponencia anterior para hacer una ronda de preguntas, cuestiones, discusión. Hola. Sí, soy Juan Pablo Ochoa, soy cardiólogo en realidad, pero tengo algún conocimiento de genética. Gracias por las presentaciones, me parecieron muy bien. La pregunta es para María. Me pareció súper interesante porque tenía una rentabilidad en los casos que no diagnosticaste que es casi el 50%, lo que me parece. O sea, de esos 38 vi que había 20, o sea, esas 38 familias, en 20 encontraste la causa de... Entonces, la pregunta, son dos preguntas hilvanadas. Una es si tenés más o menos, no quiero que me digas los porcentajes exactos, pero más o menos en cuántas de esas lo que encontraste fueron variantes en zonas codificantes y cuántas en zonas no codificantes. Y la segunda, como veo que has utilizado una estrategia de trío en casi todas por los números, es si la estrategia de trío solo la utilizás en recesivas o sospecha de novo, también has utilizado estrategia de tríos en patologías que parecen dominantes en la familia. Y más o menos en qué porcentaje, porque lo que hemos hecho en exomas en general en cardio, tenemos en lo que es recesivo de novo en esa sospecha una rentabilidad bastante alta, pero en las que son dominantes no hemos encontrado en general la causa de la enfermedad. Gracias. ¿Nos da el sonido? ¿Sí? Ahora, vale, gracias. A ver, una aclaración. De las 20 variantes que están identificadas, todavía no están las 20 confirmadas. O sea que todavía no podemos decir que estamos en el 50% de rentabilidad. Pero sí que estamos en una rentabilidad muy alta. Nos queda, pues esto, hacer la parte funcional de esas variantes y acabar de confirmarlas. Respecto a lo del trío, hacemos siempre trío. No nos preocupa vamos a ver, utilizamos el tipo de herencia, por supuestísimo, para la interpretación y para todo, pero consideramos que la información que nos da es tan valiosa que no merece la pena empezar en nuestro caso. Porque además es un poco a lo que vamos. Lo más importante es, yo tengo un poco la idea de que nosotros, aunque conscientemente vamos a buscar, el abordaje de esto es a descartar. Cuantas más herramientas que te descarten lo más posible, entre menos tienes que pensar. Entonces, en esa técnica de descarte, el trío es fundamental. Entonces, por eso lo utilizamos así.
Y la otra era si de las 20, la mayoría están en zonas codificantes o tenías tengo particular interés en genes. Claro, pues no recuerdo los datos ahora mismo, pero no tengo ningún problema en revisarlos y transmitírtelos para que veas un poco lo que tenemos. Sí que es verdad que estamos a vueltas con bastantes de ellas intrónicas, reguladoras, buscando abordajes funcionales que nos puedan ayudar, o sea que sí hay un porcentaje importante de regiones no exónicas. Pero no tengo problema, lo miro y te paso los datos. Vale. Gracias. Gracias, Pablo. ¿Sí, otra pregunta por aquí? Bueno, tengo más cerca y después. Ahí. Buenas tardes. Muchas gracias. Antes de nada, muchas gracias a los tres ponentes. Me ha gustado mucho las tres presentaciones, así que muchas gracias. Yo tenía una duda y era para Juan López, un poco porque expusiste un poco las limitaciones a nivel de genoma. No sé si se me oye, pensé que se me había ido el sonido. Las limitaciones a nivel de genoma, y aparecían también una serie de genes indicados, algunos de ellos citocromos, etcétera. Y quería saber un poco si esas limitaciones son debidas más a la parte de variabilidad, o sea, de variabilidad estructural como tal, y también un poco cómo se abordan, porque sí es verdad que hemos visto otros ejemplos, pero concretamente para esos genes, un poco si se achaca pues, a lo que pueda ser la parte de variabilidad estructural, el análisis de esa variabilidad estructural. No sé si me podrías contar un poquito más. La última parte no la he escuchado. Perdona, es que no sé si se mueve. Mi duda era un poco, porque sí que es verdad que aparecen reflejados pues, una serie de genes que has localizado a nivel de limitaciones como tal, y quería saber si puede ser debido también a lo que es el análisis de la variabilidad estructural en esos casos concretos y también el cómo se aborda también para esos casos. Por ejemplo, pues, concretamente me interesa mucho especialmente los citocromos, el saber un poco cómo se haría pues, un poco el análisis de esa variabilidad estructural o qué es lo que estáis encontrando. Gracias. Sí. A ver, MedGene es una plataforma que lo que te hace es el estudio del terciario. Claro, al igual que para determinadas alteraciones moleculares no hay ningún problema, cuando tienes regiones de alta homología, cuando tienes pseudogenes, necesitas pipeline específicos. Entonces, MedGene ahora mismo no tiene para esos genes. Tiene para la atrofia muscular espinal, por ejemplo. Entonces, por eso vemos atrofia muscular espinal. Pero no podemos ver el CYP21 porque no lo ves. Igual que tampoco la farmacogenética necesitas ver los haplotipos y tienes que sacar los VCFs y procesarlos a través de otra plataforma que te lo permita hacer el estudio y poderlo ver. Entonces, en un caso de genoma en el que haya una sospecha de alteraciones en el CYP21, tienes dos opciones. Una, sacar los VCFs del secundario, del Dragon, y correr pipeline que Dragon contiene esos pipeline, y buscarte un terciario donde poderlo ver, o bien utilizar un método ortogonal para ese gen en concreto. Claro, eso lo retrasa. Nosotros lo que vamos buscando con esta serie de capas es tener un diagnóstico lo más rápido posible, lo más automático posible, entre otras cosas para poder enfrentarnos el año que viene, si es posible, o el siguiente, a estos casos de UCI, que estamos hablando de dar una respuesta en 4 o 5 días. Puedes utilizar métodos ortogonales, debes de hacerlo si no lo tienes. También es cierto que MedGene está desarrollándose y posiblemente el año que viene tenga pipeline específicos y no sea necesario. Gracias. Sí, por aquí tenemos otra pregunta. Sí, esas variantes, y antes comentaba en la evaluación que nuestro objetivo era el que en la capa de Fast Genome o en la capa de Basic Genome nos aparecieran esas variantes causales y la DIP la dejáramos para investigación. Concretamente, esas nos aparecieron en la de Basic. Sí, quería compartir un poco con el foro eso, que tras el diseño del esquema de filtrado que hemos desarrollado en Health in Code, tenemos un esquema muy elegante donde el análisis de un genoma se nos reduce a muy poquitas variantes
en 2 capas muy rápidas. Bueno, en la capa rápida vamos a tener una eficiencia, un rendimiento diagnóstico muy alto y en la capa básica va a seguir siendo muy alto. La mayoría de los casos los estamos cazando en esas capas. Entonces, estamos esperando tener resultados ampliados con casos de estudio, pero los iniciales, que igual no se han comunicado en este congreso por la premura, son muy positivos. Entonces, el trabajo no es porque sea mi empresa o lo haya desarrollado yo, pero es muy elegante y muy interesante de ver. Si algunos tenéis pues alguna inquietud al respecto, pues tanto Juan como yo o cualquiera de mi equipo está a vuestra disposición. Gracias. Muchas gracias, Sonia. ¿Alguna pregunta rápida? Porque tenemos a las 3 empieza la plenaria, entonces también por si la gente quiere perder tiempo. ¿Alguna preguntita rápida o lo dejamos aquí? Bueno, pues muchas gracias de nuevo a los ponentes por las estupendas presentaciones.